Hola, hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo cómo tú puedes comprar en Alibaba desde México de forma confiable y segura, así que pon muchísima atención porque si sigues todos los pasos a como lo vas a estar viendo ahorita, créeme que tu compra va a ser exitosa. Así que comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a alibaba.com. Entonces aquí yo te recomiendo que todo lo tengas en inglés porque muchas veces la plataforma no está muy bien traducida. Entonces si quieres sacar todo el potencial de Alibaba, siempre ten la plataforma en inglés. Aquí de hecho igual tenemos lo que es la moneda. Si está en peso mexicano, yo te recomiendo ponerlo en dólar, ya que es la moneda con el cual te cotizan todos los proveedores. Entonces, muy importante esto. Ahora que tú ya tienes estas configuraciones, ahora sí vamos a proceder a buscar el producto. Aquí como puedes ver tenemos este buscador y aquí tenemos que ingresar el nombre de nuestro producto. Yo te recomiendo que el nombre del producto lo ingreses en inglés. Si no sabes inglés, simplemente utiliza el traductor. Y algo muy interesante, cuando tú pones por ejemplo este producto es un dispensador de palillos, aquí el mismo Alibaba me da recomendaciones que son importantes en dado caso que tú no las sepas para tu producto. Como puedes ver acá, como que me da las principales categorías: dispensador automático de plástico, de metal, en forma de ave, etcétera. Entonces vamos a estar por ejemplo buscando este de forma de ave y ahí como puedes ver ya nos empiezan a aparecer bastantes productos. Ahora, un punto muy importante que debemos de tener en cuenta es que tenemos que aplicar dos filtros. Entonces aquí yo te voy a estar enseñando con la flecha de tu lado izquierdo. Tienes que activar este filtro de Trade Assurance. Recuerda que este filtro de Trade Assurance te va a estar protegiendo hasta $3,000. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú compres tu producto, Alibaba va a retener el dinero y el proveedor te tiene que enviar el producto te tiene que llegar, y en cuanto a ti te llegue este producto a México, tú tienes que dar aviso que ya lo revisaste y que todo está bien, y en ese momento, en cuanto tú confirmes la recepción del producto, Alibaba le libera el dinero al proveedor. De esta manera podemos decir que Alibaba protege tu compra para que no tengas ningún detalle. Recuerda que no todos los proveedores tienen este sello de Trade Assurance, por lo tanto es súper importante activarlo. Entonces ahí lo activamos. Una vez que ya lo activamos, vamos a activar el siguiente filtro que se llama proveedor verificado, y ves que tenemos este otro que dice proveedor verificado pro. Es decir, el proveedor verificado quiere decir que una empresa externa ha verificado que toda la información del proveedor, como por ejemplo los empleados, las oficinas, los productos que vende, pues realmente es una información 100% real y que no es falsa. Así que por eso es muy importante este sello de proveedor verificado. El proveedor verificado pro podemos decir que viene siendo lo mismo que proveedor verificado, solo que un poco más avanzado. Pero realmente el proveedor verificado pro es nuevo, así que hay algunas empresas que no lo tienen. Entonces digamos que el más importante es este proveedor verificado, pero también puedes activar el segundo. Entonces vamos a activar acá nosotros estos dos filtros, proveedor verificado y también proveedor verificado pro. Y ahora sí amigos, con estos filtros necesarios y muy importantes ya podemos comenzar nosotros a buscar. En este caso yo voy a estar poniendo acá en forma de lista porque me gusta más. Entonces ahí como puedes ver, ahora sí ya podemos nosotros comenzar a buscar el producto que queramos comprar. Un punto muy importante aquí y debes de poner muchísima atención es que al momento de tú querer comprar un producto, como puedes ver aquí tenemos que está verificado pro y aquí tiene estas diamantes naranjas. Como puedes ver, los diamantes naranjas amigos significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas. 5 diamantes es lo máximo que pueden tener. Entonces con que tenga un diamante naranja tu proveedor está excelente, ya que pues significa que está vendiendo el producto. Entonces también otro punto muy importante que tienes que tomar en cuenta son los años que lleva en la plataforma. Yo siempre te recomiendo 4 años para arriba para que te asegures que el proveedor realmente tenga experiencia ya aquí en la plataforma de Alibaba. Entonces como puedes ver, ahora sí tú ya puedes comenzar a buscar el producto, y supongamos que tú quisieras comprar, por ejemplo, ahorita lo vamos a estar viendo por acá, supongamos que por ejemplo te aparezca este producto. Como puedes ver, pues sí está a buen precio. Acá de hecho nos aparece la orden mínima que son 10 piezas. Pero aquí viene un punto muy importante. Como puedes ver, tiene 3 años en la plataforma.
Entonces yo no te recomiendo irte con proveedores de menos de 4 años, ya que no tiene mucha experiencia. Entonces yo lo pensaría comprar con este proveedor. También, por ejemplo, si ves proveedores que no tienen ningún diamante naranja, también pensaría comprarle, ya que quiere decir que el producto no lo están vendiendo. Entonces es muy importante todo esto que te estoy comentando, porque así tú vas a ir eligiendo el proveedor correcto. Por ejemplo, supongamos que nosotros queramos comprarle a esta empresa. Como puedes ver, aquí tenemos el producto, nos cuesta 1.42 dólares. Acá dice que el mínimo de compra son 2 piezas y tiene 10 años en la plataforma, lo cual está excelente, y tiene un diamante naranja. Entonces este proveedor se aplicaría porque tiene todas las especificaciones que nosotros estamos buscando. Por eso es muy importante esta parte. En dado caso que tú quieras comprar con este proveedor, yo lo que hago es esto, le doy clic acá donde dice abrir enlace en una pestaña nueva y voy buscando más proveedores y al final veo cuál me puede interesar más. Recuerda que no siempre te vas a ir con el primer proveedor que te encuentres, sino hay que revisar mínimo por lo menos 10-20 proveedores. Aquí por ejemplo tenemos este otro que tiene 12 años, 2 diamantes y también me parece bien. Igual acá podemos darle clic acá, abrir en una nueva pestaña y así es como yo lo voy haciendo. Ahora, un punto muy importante, supongamos que nosotros queramos comprar este producto. Aquí es de suma importancia ver toda la información del producto, todas las imágenes, etcétera, para que tú estés 100% seguro que realmente es el producto que vas a comprar. Entonces acá también nos viene lo que son las piezas. Acá en este caso este producto tiene 3 colores diferentes y como puedes ver acá nos dice que tiene la protección contra Azuran, lo cual está muy bien porque también es lo que estamos buscando. Ahora acá en la parte de abajo viene todas las especificaciones técnicas del producto, que es muy importante que tú conozcas para estar seguro de tu compra. Esta tablita que tú ves aquí que dice Lead Time es muy importante porque aquí te dice que si por ejemplo tú pides de 1 a 100 piezas, te van a tardar 7 días en hacerlos y en enviarlo. También si tú compras de 100 a 300 piezas, te tardan 15 días en enviártelo, y si compras más de 300 piezas, pues ya tienes que preguntarle a ellos cuánto te van a estar tardando. Entonces es muy importante esta tabla, ya que aquí pues tú vas a ver el tiempo que la fábrica tarda en hacer esos productos y en enviártelo. Es muy importante. También tenemos el apartado de sample o muestras, y como puedes ver acá te está diciendo que una pieza de una muestra te sale en 1.58 dólares si quieres solamente una pieza. Obviamente a esto hay que agregarle el precio de envío. También otro punto muy importante, aquí tenemos la customization. Por ejemplo, si tú lo quieres con el logo de tu empresa, tienes que pedir mínimo 1000 piezas. Si lo quieres con un paquete también que tenga el logo, igual 1000 piezas. Incluso si lo quieres con algo ya gráfico, igual 1000 piezas. Recuerda que todo esto puede variar y va a depender el proveedor, ya que cada proveedor tiene sus propias reglas. Y por último amigos, también es importante que revises lo que son los reviews o las calificaciones de las personas. Aquí como puedes ver tenemos muy buenas calificaciones de las personas que han comprado este producto, por lo tanto podemos decir que el producto es de buena calidad. Entonces también acá tenemos información de la tienda. Acá nos está diciendo que la tienda como tal tiene un 4.9 de 5, lo cual está muy bien. Esto es el rating. Acá te dice 100% on time, es decir que si te dan una fecha de entrega generalmente lo cumplen al 100%, lo cual está muy bien. Te contestan en menos de 3 horas, también está excelente. Y aquí también viene la información de sus oficinas, 1600 metros cuadrados, los principales mercados a los cuales ellos exportan y lo que han vendido en el último año. Entonces como puedes ver está excelente, parece que es una buena empresa. Y aquí por ejemplo también te ponen todas las especificaciones técnicas de qué es el material, etcétera, también imágenes, las medidas. Todo esto es de suma importancia porque al final de todo tú vas a decidir si comprar o no comprar este producto, pero siempre te recomiendo revisar todo esto con detalle para que estés 100% seguro o segura del producto que estás comprando. Y bueno amigos, antes de continuar, si tú quieres acceder a una base de datos exclusiva de más de 200 proveedores en China ya verificados, que tú solamente los tengas que contactar, enviarles mensajes, listo para coordinarte con ellos, puedes acceder a esta lista aquí como lo estamos viendo en pantalla
pantalla viene toda la información y lo mejor de todo, a un excelente precio. Por solo $29 vas a acceder a información de muchísimo valor. En dado caso que te interese, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video, y en cuanto tú realices tu compra vas a acceder a esta plataforma. Esta sería la plataforma por dentro, y aquí pues vienen los videos de cómo debes de utilizar la base de datos. Y también, como puedes ver acá, vemos que tiene 329 proveedores, 392 proveedores, lista de fábricas verificadas en China, otros proveedores de diferentes categorías. La verdad es que está bastante completa toda esta base de datos, al cual tú puedes tener acceso por un precio bastante económico. Así que continuamos. Entonces, amigos, una vez que tú ya revisaste la información del producto y estás seguro que tú quieres comprar ese producto, ahora sí lo que tienes que hacer es contactar al proveedor. En este caso, como puedes ver, tienes esto que dice Start Order. Yo no te recomiendo esta parte porque realmente el precio no está actualizado. Aquí lo que hay que hacer es contactar al vendedor, enviarle mensaje. Como puedes ver, tenemos acá este icono de mensaje y simplemente dale clic. Te va a pedir que ingreses sesión en tu cuenta, entonces ingresa tu correo, tu contraseña, para que tú le puedas mandar un mensaje al proveedor. Como puedes ver, aquí ya ingresé en mi cuenta y aquí se te va a abrir esta ventana. Aquí pues tú vas a seleccionar, por ejemplo, el material. Simplemente aquí lo puedes dejar vacío esta parte. Acá donde dice cantidad, puedes seleccionar desde 100 para arriba, ya que es lo mínimo 100 piezas. Y aquí le vas a escribir el mensaje. En este caso acá yo tengo el mensaje, recuerda que es en inglés. Aquí yo le escribí esto: hola, mi nombre es Andrés, quiero 100 piezas de este producto, me puedes cotizar el envío a México. Le tienes que poner tu código postal por DHL, FedEx y UPS. También le preguntamos cuánto tiempo tardan en enviarlo y también cuál es el precio por pieza. Quizás nosotros ya sabemos cuál es el precio por pieza, pero también pues hay que preguntarlo solamente para confirmarlo. Entonces lo traducimos al inglés y simple y sencillamente se lo pegamos acá y lo mandamos acá en la parte de abajo, enviar ahora, y solamente hay que esperar a que el proveedor responda para que ahora sí nosotros sepamos toda la información y también cuánto nos está cobrando de envío para México. Y una vez que tú quedes en un acuerdo con el proveedor, recuerda que ahora sí ya él te va a estar diciendo cuánto te va a cobrar por envío, también cuánto va a ser el total de toda tu orden de compra, y antes de que tú pagues le tienes que decir que te envíe la factura pro forma. Recuerda que la factura pro forma, en ese documento viene cuántas piezas te está vendiendo, el modelo y también el precio por pieza, el precio del envío, etcétera. Entonces así más o menos se puede ver una factura pro forma. Recuerda que el diseño puede cambiar. Esto solo es un ejemplo. Recuerda que tiene que venir acá pues el nombre tuyo o el nombre de la persona al cual se la van a estar enviando, también el nombre del proveedor, lo más importante aquí, la cantidad de los productos que estás pidiendo, la descripción de cada producto, el precio unitario y el importe total, y también el importe del envío. Una vez que tú ya revises esta factura pro forma y ves que todo está correcto, ahora sí vas a realizar tu pago. Recuerda que el pago lo realizas a través de la plataforma de Alibaba. Simplemente le tienes que decir envíame la orden de pago para que tú puedas pagar a través de la plataforma. Ahorita te voy a enseñar cómo se ve. Entonces, amigos, como lo estás viendo en pantalla, recuerda que todo te lo tiene que mandar aquí por el chat de Alibaba. En este caso así se ve el enlace de pago y tú simplemente le tienes que dar clic. Acá le voy a estar dando clic y te va a mandar a esta ventana en donde tú puedes realizar tu pago. Recuerda que nunca salimos de la plataforma de Alibaba, y aquí tú puedes pagar con PayPal, tarjeta de crédito débito, y acá hay una opción nueva donde puedes pagar con SPAY, como si tú estuvieras haciendo una transferencia, lo cual está bastante bien y es muy fácil de hacer. Entonces yo te recomendaría esta de SPAY. Si no te gusta hacer un SPAY, pues te recomendaría PayPal o tarjeta de crédito o débito, ya que son las más rápidas. Recuerda que también tengo un video explicándote cómo utilizar este de SPAY, que es bastante fácil. Te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que lo puedas ver y puedas hacer una transferencia SPAY en dado caso que te interese. Entonces aquí simplemente ya ves el total de tu cuenta. Por ejemplo, si tú escogiste tarjeta de crédito débito, aquí le tienes que dar clic en pagar ahora. Por ejemplo, si tú escogiste tarjeta de crédito débito, aquí simplemente ingresa los datos de tu tarjeta y ya por último dale clic acá en pagar ahora para que se pueda realizar tu pago. Recuerda que por cada método que tú utilices, por ejemplo, si utilizas tarjeta de crédito débito, te cobran una comisión. Acá te lo enseño con la flecha. Entonces cualquier método que tú elijas
te cobran una comisión. También con SPAY te cobran una comisión, pero no es tan caro, por eso te lo recomiendo también con SPAY. Y una vez que tú ya pagaste, al proveedor le va a aparecer que tú ya realizaste el pago y te va a comenzar a fabricar los productos para posteriormente enviártelos sin ningún problema. Recuerda que cualquier duda que tú tengas en cuanto a los productos le tienes que mandar mensaje, y también debes de decirle que te mande el código de seguimiento para cuando te mande el producto pues tú ya vayas monitoreando para ver por dónde va tu producto. De esta manera, como puedes ver, es bastante fácil y bastante sencillo comprar acá en Alibaba y enviar tus productos a México. Y por último, amigos, recuerda que cuando el producto llega a México y te lo mandaron por una paquetería como FedEx, DHL, UPS o por la paquetería de Alibaba, todas estas paqueterías te gestionan la documentación de los impuestos. Entonces ya lo único que tú tienes que hacer es pagar el impuesto que ellos mismos te van a decir. Todo va a depender de la empresa. Por ejemplo, DHL te marca para avisarte de cuánto es de impuesto que tú debes de pagar, o también te mandan correo electrónico, o incluso cuando te entregan tu paquete te entregan un documento en donde viene cuánto porcentaje tienes que pagar por concepto de impuesto y lo pagas en efectivo en ese momento. Así que no te preocupes por la cuestión de impuestos, ya que estas paqueterías lo van a estar gestionando todo por ti. Lo único que sí es que estate pendiente de tu celular, también de tu correo electrónico, porque te pueden contactar pues para darte toda esta información. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido bastante. Recuerda que cualquier duda ahorita la puedes escribir en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a este canal. Realmente me estarías apoyando bastante. También sígueme en mi cuenta de Instagram, por aquí la vas a tener. Y muchas gracias por ver este video y quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.